En Mega Noticias vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad La Salle aquí en la Ciudad de México. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto, a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Hemos abordado este tema de esa relación tan vital, sin que exagere esto, vital para México, nuestra relación con los Estados Unidos. Somos el principal socio comercial, ya decía la entrevistada, 80% de nuestra economía depende de ese intercambio con los Estados Unidos. Viene el nearshoring, ¿cómo nos está viendo? Imaginémonos cómo nos está viendo los Estados Unidos ante la inminente llegada de la primer mujer presidenta de nuestro país. Puede ser Claudia Sheinbaum, puede ser Xóchitl Gálvez. ¿Cómo nos están viendo, Alejandro? En primera instancia, Alberto, me gustaría puntualizar precisamente lo que señalaba la nota y lo que estás comentando tú. En el caso de la relación México-Estados Unidos, en ningún otro momento podríamos decir que la relación está sujeta precisamente a la geografía. Independientemente de quién gobierna al norte, quién gobierna al sur, somos dos naciones que comparten 3,000 kilómetros de frontera. Y en ese aspecto, pues hay una gran dependencia económica. ¿Cómo nos ven en Estados Unidos, Alberto? En este momento, con el nearshoring, nos ven como una gran oportunidad. Se ha perdido el encanto de las economías asiáticas con mano de obra barata, donde las empresas estadounidenses principalmente iban a poner allá sus manufacturas para traer productos a bajo costo en su producción. Debido a la pandemia, a las diferencias comerciales entre China y Estados Unidos, ahora México es esa plataforma, es ese trampolín para que las industrias estadounidenses principalmente vengan a México, aprovechen también las oportunidades de invertir, de tener mano de obra calificada y barata, más barata que en Estados Unidos, habría que mencionar, y obviamente que también la cercanía para que los productos, las mercancías fabricadas en México lleguen al mercado estadounidense. Son nuestros vecinos, es la economía en este momento más grande y con mayor número de consumidores a nivel mundial, con capacidad económica, y obviamente que México en ese aspecto tiene que aprovechar también estas circunstancias, y en ese sentido, más o menos sería el panorama que yo veía en este momento, Alberto. Lo dijiste muy claro, Alejandro. Le damos la bienvenida a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Alberto, siempre un gusto poder compartir contigo y con todo tu auditorio. Lo dice claro Alejandro Martínez. Esta relocalización de empresas, de estas cadenas de productividad de empresas de Estados Unidos, lo que buscan es mano de obra barata, ¿no? La tenían en China, ya la sacan y pues ¿quién más? Pues México, ¿no? Y porque pues no son almas de la caridad, buscan el negocio, Aribel. ¿Va por ahí este asunto? Fíjate, Alberto, que desde antes que se diera este fenómeno, hace aproximadamente unos 2-3 años, yo ponía sobre la mesa el hecho de que era importante que se pusiera un adendum en el TEMEC, uno que hablara sobre posible integración sanitaria y el otro que hablara sobre integración en las cadenas de suministro. Obvio, pues no fui escuchada porque esto no ha sucedido. Hoy en día, ante la coyuntura que vive Estados Unidos, de que hay un tema de seguridad nacional donde China es visto como una verdadera amenaza, pues se voltea a ver a México, donde México tiene que saber muy bien mover sus fichas en su propio tablero geoeconómico, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y China es el segundo. Y en esta época que pudiéramos decirle que es el momentum de oro para México, pues lo que nos está faltando es una estrategia nacional para poder aprovechar esta confrontación geoeconómica que vive Estados Unidos con China para que México se inserte
justamente en esta relocalización de los procesos de producción. Hemos visto que sí se han dado pues en ciertos estados como es Nuevo León y en otros estados fronterizos, pero creo yo que hubiera mayor aprovechamiento de esta coyuntura si hubiera una estrategia clara donde se involucran diferentes actores, el sector empresarial, la academia, de tal forma que haya una hoja de ruta a largo plazo para que México se suba a esta locomotora, que va a un paso sumamente vertiginoso, pero que si México no lo aprovecha, pues vendrán otros países que a lo mejor no estén con esta colindancia y esta ubicación geográfica tan estratégica, y la podrán aprovechar, Alberto. Claro. Entonces, eso es lo que a mí básicamente hoy me preocupa. Porque el actual gobierno ha sido claro, Aribel, Alejandro, de criticar el neoliberalismo, de criticar el consumo exacerbado y el capital desmedido, y entonces es establecer una política estatista de control del gobierno. Pues eso no va con el nearshoring, Alejandro. Efectivamente, Alberto, y también saludo a la doctora Contreras, esta estrategia de la actual administración es neoliberal. El haber aprobado en la Cámara de Senadores y las reformas que hubo una vez que se había firmado el TEMEC, recordemos que el presidente Andrés Manuel, ya siendo presidente electo, nombró a un representante en las negociaciones finales del TEMEC. El libre comercio es un hijo del neoliberalismo. Desafortunadamente, el discurso de nuestro actual mandatario va dirigido sobre todo a su electorado, a sus bases, pero en la realidad tenemos que este gobierno no ha roto con las estructuras económicas neoliberales, y obviamente que ahí tenemos ese ejemplo donde está aprovechando la disputa entre China y Estados Unidos, que viene desde la administración Trump, para abrir la oportunidad a la presencia de inversión extranjera. Inversión extranjera también es otro de los hijos predilectos del neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, Alberto, pues una cosa es el discurso y otra es la realidad en ese aspecto. No, sí, ha sido muy claro. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Las tasas de interés en 11% que benefician al sector financiero, una medida absolutamente neoliberal. Pues la aplicamos en este gobierno que dice, no, los neoliberales son los enemigos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Aribel, Alejandro. Regresamos para que nos expliques, Aribel, ese conflicto que hay económico entre México, entre Estados Unidos y China. ¿Es real? ¿No es real? ¿Por qué ocurre? Volvemos en 2 minutos. Ante la situación económica México-Estados Unidos, ¿qué tanto nos conviene? Aribel, desde el 2000, George W. Bush, George hijo, él decía, no, es que es una amenaza China, porque es una competencia desleal, porque no tienen democracia, no tienen derechos humanos, no tienen libre prensa, y entonces prácticamente manejan el esclavismo, y contra eso no podemos competir. Los dejaron 20 años, Aribel. Entonces yo ya estoy dudando que realmente sean enemigos cuando como que les dieron chance de fortalécete, tenían 14% anual de crecimiento en algunos años y ya después ahorita como que se salen. ¿Esa es la visión o por qué están en pleito económico, Aribel? Pues mira, Alberto, lo que pasa es que cuando hace más de 20 años China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, pues ya esto pudiera vislumbrarse de que iba a ser un escenario complejo. China se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Esta política global de apertura económica de Xi Jinping, junto con sus pasos agigantados de la ruta de la seda desde hace ya 10 años, ha permitido a China convertirse pues, en la segunda economía más fuerte a nivel internacional, por un lado, pero por el otro, esto también le ha permitido a China avanzar en cuestión de tecnología, en cuestión de nuevas formas de fortalecer todo su equipo militar. Entonces, para Estados Unidos sí es un gran competidor, no solo por ser la última etapa de los procesos productivos, por eso cuando agarramos o tenemos algo dice Made in China, no porque en realidad el 100% de los componentes sean chinos, sino porque la última etapa de ensamble
o de fabricación está producida en China. En el ámbito militar, claro que sí, se han convertido en grandes rivales, y para Washington es un rival por la manera en la que también pues, ha logrado expandir sus tentáculos diplomáticos en América Latina y en África, zonas geográficas que han sido totalmente descuidadas y desatendidas por parte de Estados Unidos. Entonces es increíble que veamos hoy esta nueva era de la guerra comercial de Estados Unidos frente a China, donde le ha impuesto, fíjate, en cuestión de aranceles a todo lo relacionado a los vehículos eléctricos, del 25% que ya Donald Trump les había impuesto en el año 2018, hoy en día el arancel se fue hasta el 100%. Minerales críticos que pagaban 7.5% de arancel, ahora se va a la lista a un 25%. Agujas y jeringas que no pagaban nada de arancel, ahora tendrán que pagar un 50% de aranceles. Y esto es una manera de, o sea, ¿cómo interpretarlo? ¿Cómo decirle a tu audiencia esto qué significa? Pues de entrada, para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional el hecho de que China siga avanzando en cuestión tecnológica. Sí. Es un tema también de seguridad comercial. Estas son unas nuevas medidas proteccionistas donde Estados Unidos viola principios normativos de la OMC, como también los ha violado China, pero la imposición de este tipo de aranceles pues es atroz, porque lo que busca el presidente Biden es motivar más el Make America, o sea, esta propuesta de que se haga en Estados Unidos y ya nos importe tanto. Sí. También es una manera de una bandera política del presidente Biden de decirle a su base electoral, vean cómo yo estoy defendiendo sus intereses, de que no voy a permitir que el gigante asiático nos siga simbrando la seguridad nacional. Sin embargo, ojo Alberto, porque esto puede ser un tema que le cueste más aún la factura política a Joe Biden, porque ahora al pagar más aranceles, los costos de estos productos son más altos, hay una inflación y por lo tanto el estadounidense de a pie, normal, pues ahora le van a salir los productos que utilizan componentes chinos mucho más caro, y sabemos que la economía es uno de tantos pilares cruciales para las elecciones del 5 de noviembre. Luego de esta relatoría y explicación que nos haces muy bien, Aribel, lo que estamos viendo es de que Estados Unidos ya no quiere saber nada de China. Ahora sí, ¿no? Después de 20, 25 años, ya no. Esa es la gran oportunidad para México, Alejandro. O sea, porque compartimos más de 1,300 kilómetros de frontera. Tenemos estados claves, que somos grandes maquiladores. Es la gran oportunidad para México. ¿La vamos a aprovechar, Alejandro? ¿La aprovechará Sheinbaum? ¿La aprovechará Xóchitl? ¿Cómo lo ves en estos próximos años? Al respecto, precisamente como comentaba la doctora Contreras, tenemos que tener un plan. ¿Bajo qué circunstancias vamos a aprovechar la llegada de esa inversión extranjera? Y en dónde se va a colocar la inversión extranjera, también un respeto a los derechos laborales de nuestros trabajadores. Y a mí me gustaría agregar otro punto importante que, por cierto, sí lo aprovecharon los chinos, el tema de la transferencia de tecnología. Estas empresas, estas industrias que vengan a México tienen que tener esa normatividad para que la tecnología que traigan ellos, en un futuro los industriales, los empresarios mexicanos la puedan utilizar. Esa es parte del éxito de las industrias chinas, que se tuvieron esas condiciones para que aquellas empresas estadounidenses y europeas que llegaron, posteriormente China y sus empresarios pudieron aprovechar esa tecnología. Claro. Y ahora encontramos productos ya 100% de empresas chinas. A ese propósito también habría que mencionar que efectivamente, tú lo decías hace un momento, el empresario busca la ganancia. Si no tenemos esas medidas, ese plan, esas definiciones, en cualquier momento esa industria se va a otra parte del mundo donde encuentre mejores condiciones económicas. Había una frase muy antigua que decía, el capital no tiene nacionalidad. El inversionista, el empresario busca siempre la mayor ganancia, y si la tiene aquí, la va a aprovechar. Si la encuentra en otro lugar, para allá se va a mover.
En ese aspecto, yo considero que sí tenemos las condiciones, pero nos hace falta una estructura, un plan y responsables que asuman precisamente esos beneficios para que se queden en México, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la propiedad intelectual. ¿Quién pudiera manejar mejor esta situación del nearshoring y el aprovechamiento para México? Aribel Contreras, la derecha, como le llama el presidente a Xóchitl Gálvez, o la izquierda neoliberal que representa a Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta, Aribel. Doctora Aribel, ¿quién de las dos candidatas que puedan salir victoriosas el próximo domingo 2 de junio, los invitamos a la cobertura especial que tendremos desde las 8 de la mañana aquí en Mega Noticias, ¿quién de las dos se vislumbraría como la mejor opción para México aprovechar la relocalización de empresas o el nearshoring y que despeguemos a lo mejor del tercer al segundo mundo, doctor Aribel? Mira, Alberto, más allá de cuál de las dos gane, me parece que lo que México necesita es, independientemente de quien quede como inquilina en Palacio Nacional o a donde vaya a estar el gobierno federal, lo que necesitamos es una mujer presidente con la capacidad de ver a largo plazo las necesidades del país en tema, sí, del nearshoring, pero también de cómo México debe integrarse a las cadenas de suministro con un equipo capaz, con gente que la rodee, que tenga esta visión y esta perspectiva, no de atacar el neoliberalismo, no de decir que los errores del pasado han sido los problemas del presente, sino apostarle a las grandes oportunidades de México para el presente, para los próximos 6 años, y sobre todo necesitamos una presidente que tenga esta visión de acudir a foros bilaterales, regionales, multilaterales, para reinsertar a México nuevamente al nivel de diplomacia que nos había venido caracterizando durante tiempo atrás y donde nuestra imagen se ha venido mermando por diferentes rispidezas de casos que ya en otros programas contigo he podido destacar y señalar. Y ahora lo más importante es pues que los mexicanos que acuden a las urnas este próximo domingo 2 de junio pues decidan cuál es el futuro y cuál es el México que están viendo. Porque de entrada, Alejandro, a mí lo que se me ocurre es ya retirar ese estigma que los Estados Unidos son los más malévolos. Ahí está el negocio. Y no es de que tengamos una mentalidad aspiracionista o codiciosa. No, son empleos para las familias. Es la oportunidad de aprender de su tecnología, desarrollar la propia nuestra. O sea, es una gran oportunidad económica. Y que no nos vengan con que lo que quieren son esclavos, empleados mal pagados y que nada más trabajemos. Primero lo que hay que quitar es ese estigma, ¿no, Alejandro? Fíjate, Alberto, que también hay una frase muy famosa que señala que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Este fenómeno que estamos platicando, la relocalización, el nearshoring, ya lo vivimos. En los años 80, en los años 90, se nos vendió la idea de México maquilador. Recordarán ustedes, en la parte norte del país empezaron a abrir estas industrias maquiladoras, tomando en consideración los flujos migrantes. Se pensaba que muchos mexicanos se podían quedar a trabajar en la franja fronteriza en lugar de aventurarse a visitar y a tener las desgracias que luego han ocurrido en la zona fronteriza. En ese aspecto, yo me imagino, hay un concepto en la psicología que es el déjà vu, que estamos pasando por algo muy parecido, Alberto. Esto ya lo viví. ¿Y qué ocurrió desafortunadamente? Que se dio la oportunidad de tener mejores opciones en Asia y las industrias, la mayor parte de ellas, muy buena parte de ellas se fueron, y aquí en México se mantuvieron algunas,
y en ese aspecto no es algo novedoso en estricto sentido. De nuevo quedaría la interrogante, Alberto, en aquella oportunidad, 80s, 90s, no lo aprovechamos, esperemos que en esta segunda oportunidad sí lo lleguemos a aprovechar, sobre todo para beneficio de la población mexicana, y en ese sentido también que las cadenas de suministro se reproduzcan en México. ¿A qué me refiero? A que si vamos a tener una industria automotriz, no vamos a decir nombres para que no se genere el comercial, que los proveedores de esa industria sean mexicanos y de esta manera se reproduzca ese beneficio económico entre medianas, pequeñas empresas mexicanas, y de esta forma tendríamos ese ciclo económico en beneficio de todos. Y es que es quitarnos esos fantasmas, esas telarañas, Aribel. La mano de obra de México es muy buena. En la industria automotriz somos de lo mejor. Pues los alemanes nos contratan, los japoneses, los coreanos. Con todo respeto, los autos que se manufacturan en México son de mucho mejor calidad que los brasileños, que los que se hacen en la India. O sea, tenemos con qué, Aribel, pero quitarnos eso y empezar a desarrollar esa oportunidad que tenemos de ser colindantes con la economía número 1 del mundo. Claro, tenemos con qué, pero se sabe en Estados Unidos que tenemos con qué defendernos, que es por eso que el expresidente Donald Trump nos dio batalla con la renegociación del entonces Telecan, ahora Temec, porque sabía perfectamente que parte del superávit que México tiene en términos comerciales con Estados Unidos es gracias a las exportaciones automotrices que nuestro país envía a la Unión Americana. Tenemos que estar listos y preparados, Alberto, para un eventual retorno de Trump, una era 2.0 más revanchista, más neoproteccionista en el ámbito comercial, y este escenario para enero 2025 nos pondrá en un escenario muy vulnerable, porque esto será apenas el inicio de lo que en el año 2026 vendrá, que será la revisión del TEMEC. Ya lo destacaba el maestro Alejandro sobre esta gran oportunidad para México de la relocalización, conocida como el nearshoring. Sin embargo, me parece que México desde hoy ya tenemos que estar listos y preparándonos, sin importar quién esté en el gobierno federal. Tenemos ya que empezar a hacer estos foros de conjuntar diferentes actores, el cuarto de junto, el cuarto no de tan junto, en fin, hacer suma de diferentes actores mexicanos para que este sector automotriz siga caracterizando lo bien hecho que está en México, pero sobre todo estar listos. Porque puede ser que las placas tectónicas comerciales en la relación bilateral se muevan por esta revisión del TEMEC, que cada vez falta menos para llegar a ese momento. Que yo quisiera recordar, y mira que voy a defender al presidente Donald Trump, él lanzó una iniciativa en la industria automotriz y advirtiéndole a países como Japón, Corea, Alemania, páguenle mejor a los obreros mexicanos. Aquí estoy yo pagando, decía Donald Trump, $20, $25 la hora. Allá, ¿a cuánto se los pagan? Por lo menos páguenselas a $15. Y entonces ahí todos los trabajadores mexicanos dijeron, no, pues estaría todo dar. No prosperó ese asunto, pero hacia allá hay que ir buscando esas oportunidades, ¿no? Pero bueno, las dejamos pasar por estos estigmas, por estas telarañas y resulta que ojalá no la desperdiciemos, como dice el maestro Alejandro. Aribel Contreras, gracias. Maestro Alejandro Martínez, muchas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con más información. Gracias a los dos.